de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Que el Señor les bendiga, mis amigos y hermanos. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del poderoso mensaje del Evangelio. Esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Él todo lo puede, Él tiene toda autoridad y Él tiene toda voluntad para hacer o dejar de hacer. Él puede hacer las cosas y Él puede dejar de hacerlas. Para Él no le es más Dios hacerlas, ni lo hace menos Dios no hacerlas. Él es el Dios supremo a quien nosotros adoramos. Ahí es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios, el Dios soberano. Vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. Today we'll be talking about God's sovereignty. Leemos en la palabra bendita de Dios We read in the Word of God, y dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que Dios es un Dios soberano. What it says here is that God is a sovereign God. ¿Qué es lo que significa ser soberano? What does it mean to be sovereign? Le voy a dar algunas definiciones. I'm going to give you some definitions. La soberanía de Dios quiere decir que Él es el que ejerce y posee una autoridad suprema. It means He possesses and exercises a supreme power. El que ejerce una autoridad independiente, He exercises an independent power. que es soberano, que es más elevado, que es más excelente, He is more sovereign, more elevated, more excellent. que es aquel que nunca puede ser superado, He is the one who can never be defeated. que no está sujeto a nadie de como nosotros, He is not subjected to anyone unlike us. no es influenciado por nadie. He's not influenced by anyone. Él hace las cosas como Él He quiere. does things as He desires. Eso significa ser soberano. That's what it means to be sovereign. Él cumple su plan He fulfills His plan y hace lo que Él quiere. and does as He wants. Increíble, ¿verdad? This is incredible. Vamos a aprender esta mañana de ese Dios soberano. And this morning we'll learn about that sovereign God. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿quién es el que está gobernando el mundo? Because many times we ask ourselves, who is ruling the world? ¿Es Dios o es Satanás? Is it God or is it Satan? ¿Por qué suceden tantas cosas malas? Why do so many bad things happen? ¿Por qué se ve como que el mal está imperando sobre el bien? Was it appear that evil is triumphant over good? Y a veces nos preguntamos si Dios realmente está en control de todo. And we ask, is God truly in control of everything? Y muchas veces vemos que parece que Dios no está en control. Many times it doesn't appear to be the case. Por ejemplo, For example, en el estado de Utah, in the state of Utah, todo el estado de Utah votó no en contra de la homosexualidad. the people voted against homosexuality. Todos habían dicho, ganamos, They said, we won. pero un juez But one judge dijo, no, said, no, yo me opongo. it's unconstitutional. Y por ese juez ganaron. And because that judge on the side won, Y nos explicamos cómo es posible. we ask, how is this possible?
Iglesias estaban orando, churches were praying, todos apoyaron, everyone supported mas it. en el cambio, However, el mal ganó. evil appears to have triumphed. Entonces, ¿quién está gobernando? So who is governing? Quiero que entendamos, hermanos, I want us to understand this, brothers. que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas That God is the one who rules over all things. y que Él permite And that He allows lo que sucede en el mundo what happens in the world porque Él tiene un propósito. because He has a purpose. Entonces, para que se lleve a cabo su propósito, So in order for that purpose to be carried Él out, permite muchas cosas He allows for many things to happen por el propósito que Él ya tiene determinado. because of that predetermined purpose. Así que dice la palabra de Dios que será como en los días de Noé, So the word of God says it will be as in the days of Noah, que habrá mucha maldad and where there will be a lot of wickedness, para que el Señor venga. so that the Lord may come. Entonces Dios permite que todo eso suceda So God allows for all of this to happen para testimonio de nosotros, as a testimony for us, para que nos acerquemos a Él so that we would draw nearer to y Him, sepamos que tiene que pasar and to know that we have to go para que Dios cumpla el propósito que tiene con nosotros. through this so He can fulfill the purpose He has towards us. ¿Lo entendemos así, hermanos? Can we understand it this way? Una definición más. One more definition. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre su creación. God's sovereignty is the absolute government that He has over all of His creation. Él es el dueño y puede hacer lo que Él quiere. He is the owner, can do as He desires. Su poder y su autoridad es ilimitada. His power and authority are unlimited. Y si a este poder le añadimos la omnisciencia, And if we add His omniscience, pues Él conoce el pasado, el presente y el futuro. He knows the past, the present, and the future. Él es autosuficiente. He is self-sufficient. Él no necesita que nadie le He aconseje. doesn't need to be advised by anyone. Así es que cuando decimos que Dios es soberano, So when we say that God is sovereign, estamos diciendo que tiene el derecho por cuestión de creador, we're saying He has the right as the creator, que Él puede hacer lo que Él quiere. that He can do as He desires. Cuando decimos que Él es soberano, es como el alfarero, Él puede formar el barro como Él quiere. When we say that He is sovereign, He is the clay maker. He can form the clay any way He wants. Él hizo las leyes, quiere decir que Él se gobierna a sí mismo. He created laws, therefore He governs Himself. Él nunca se descontrola como nosotros. He is never out of control like we are. Él se gobierna a sí He mismo. governs Himself. Y el gobierno, y a Él, y Él como gobernante, no le da cuentas a nadie. And as a ruler, He renders an account to no one. Eso es lo que dice la palabra del Señor. This is what the Word of God says. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. I make known that the end from the beginning, from ancient times, Que what is digo, mi still to come. que digo mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Ahora nos preguntamos, So now we ask ourselves, ¿Dios quiere que la gente sufra? does God want for people to suffer? Escribí aquí algo que se me olvida ya, pero lo escribí. En esta serie de predicaciones sobre la soberanía de Dios, In this series of messages about God's sovereignty, vamos a resolver algunas preguntas como si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿para qué lo creó? we'll answer some questions such as, if God knew that Satan would rebel, then why did He create him? Si Dios sabía que Adán iba a desobedecer, ¿para qué lo creó? If God knew that Adam would disobey, why create him? Si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió deliberadamente? If Jesus knew that Judas would betray him, then why did He deliberately choose him? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye a Satanás? If God has all power, then why not simply destroy Satan? ¿Por qué Dios salvó a Daniel en el foso de los leones mientras que permitió que Esteban lo apedrearan? Why did He save David from the lions while He allowed Stephen to be stoned? Si Dios es amor, ¿por qué permitió que mataran a tantos niños en las escuelas? If God is love, then why has allowed for so many children to be killed in the schools? Si Dios todo lo sabe y conoce lo que pensamos y decimos, entonces ¿para qué oramos? If He knows all that we're going to say, then what's the use of praying? ¿Por qué a veces responde una oración rápidamente y otras veces dura hasta 25 años como con Abraham? Why does He answer some questions quickly, and in others He takes 25 years, as in Abraham's case? ¿Por qué deja oraciones sin respuesta? Why does He leave prayers go unanswered? ¿Por qué algunos cristianos sufren y a otros no? Why do some Christians suffer and others don't? ¿Por qué permitió Dios que Juan el Bautista
su seguidor más fiel, le cortaran la cabeza? Why did God allow John the Baptist, one of his most faithful followers, to be beheaded? ¿Por qué la mayoría de los apóstoles murieron sacrificados? Why did the majority of the disciples die martyred? Y Juan murió tranquilo. And John died in exile. ¿Por qué algunos cristianos padecen turbulencias tan grandes? Why do some Christians go through horrible situations? ¿Por qué algunos viven con gran prosperidad y otros viven con el pan necesario? Why do some live in great prosperity and others only with the bread that they need? ¿Por qué algunos cristianos viven con sanidad física toda su vida y otros no? Why do some Christians live with physical healing, with health all their life, and others don't? Buenas preguntas. These are all good questions. Entonces la Biblia tiene una contestación para todas estas preguntas. So the Bible has an answer for all of these questions. A veces nos inclinamos a un solo lado. Sometimes we tend to go in one direction. Dios dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. God said, don't love the world or the things that are in the world. Y más en cambio dice, porque Dios amó tanto al mundo But however, it says, for God so loved the world, que dio a su Hijo unigénito. that he gave his only begotten Son. Porque el Señor dice, no se afanen de las cosas materiales. Why did Jesus say, don't be so holding on, don't be so attentive to material things? Y en otras partes dice, el que no trabaja, que no coma. And in other parts he says, he who doesn't work does not eat. ¿Se dan cuenta ustedes cuántas contradicciones parece que tiene la Biblia? There appear to be a lot of contradictions in Scripture. Pero quiero que entendamos esta mañana But I want us to understand in this de morning que el Dios soberano tiene todas las cosas en that control the sovereign God has everything under control. y que Él hace todas las cosas como Él quiere. And he does all things as he wants. Okay. Dios también es un Dios independiente God is an independent God y no necesita que nadie le aconseje. and does not need anyone's counsel. Yo no sé cuántos han oído que algunos predicadores discuten con Dios. I have heard of preachers who tend to discuss or argue with God, debate with God. Y inventan, dicen, Dios me habló y me dijo, hazle así. And they say, God spoke to me and told me to do this. Y yo le dije, no, Señor, mejor hazle así. And I said, Lord, no, Lord, let's do it better this way. Eso no saben lo que están diciendo, hermano. They don't know what they're saying. A Dios nadie lo mueve. No one can move A God. Dios nadie le dice qué es lo que tiene que hacer. No one tells him what he has to Él do. es independiente He is independent y no necesita que nadie le aconseje. and doesn't need anyone's counsel. Dice la Biblia, The Bible says, he allí el grande he ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. there is a sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number, living things both large and small. Todos ellos esperan en ti para que les des de su comida a su tiempo. All creatures look to you to give them their food at the proper time. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they're satisfied with good things. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. When you hide your face, they're terrified. When you take away their breath, they die and return to the dust. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, quién es el que mueve todo? Can you see who is in charge of all things? Y luego dice, hermanos, ¿no se venden dos pajarillos por un denario? And then they say you can't sell 2 birds for 1 denarius. Y la hoja de un árbol no cae si And the no leaf- es su voluntad. From a tree doesn't fall unless he wills it. Y dice que Él cuida de las aves y les da su alimento. And as he cares for the birds and he feeds them, Dice que extiende su mano y les da de comer. he stretches out his hand and he feeds them. Y dice que todos esperan en Él. And then all wait upon him Todos esperan en Él para que les dé su comida. to feed them. Les dan y recogen y abre su mano y se sacian de bien. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they're satisfied with good things. Y cuando esconde su rostro, se turban, les quita el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. When you hide your face, they're terrified. When you take away their breath, they die and return to the dust. Esa es, hermanos, la soberanía de nuestro Dios. This refers to God's sovereignty. No depende de nadie. It doesn't depend upon anyone. Muchas veces nos han enseñado mal y nos han dicho que cuando ayunamos le torcemos la mano a Dios y lo hacemos que Él nos cumpla nuestros antojos.
Many times we've been taught incorrectly. For example, they say that when you fast, you twist God's arm, so to speak, to give you what you want. Y fíjese que Él dice que antes que nosotros oremos, Él conoce nuestra necesidad. However, before we pray, it says that He knows our need. Pero Él también nos manda a que oremos. But He commands us to pray. Entonces hay una grande responsabilidad de parte de nosotros. So there's a great responsibility on our part. Y nosotros necesitamos conocer ese Dios soberano And we need to come to know that sovereign God que tiene en control todas las cosas who has all things in His control. para que nosotros podamos estar quietos y felices. So we can be still and be content. El saber que Dios tiene todo en control. And know that God has everything under control. Dios tiene en control tu vida. He has your life under control. Y una de las cosas que tienes que And entender one of the things that you have to understand es que Dios en su misericordia is that God in His mercy permite que todas las cosas sucedan allows for all of these things to y happen. permite muchas cosas. And He allows a lot of things. Él permite lo que quiere He allows what He wants. y lo que no quiere no lo And what He permite. doesn't want, He doesn't allow it. Así es que hermanos, vamos a estar viendo So we're going to be seeing acerca de el poder de la soberanía de Dios. about the power of God's sovereignty. Dice Jeremías: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. In Jeremiah it says, Ah, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Ok, la soberanía de Dios depende en su poder. So God's sovereignty depends upon His power. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. He can do what we cannot do. Él detiene los mares. Él detiene los mares, He detains what is wicked, pero si Él but quiere, if He desires, deja que las aguas salgan e inunden a la ciudad. He allows for the waters to go forth and flood the city. Su poder es tan grande His power is so great que nada le es difícil hacer. that nothing is too difficult for Him to do. Y a veces nosotros no entendemos And sometimes we don't y a understand, veces decimos, el diablo trajo esa tormenta tan grande. and we say the devil is the one that brought that great storm. Venía un huracán como el diablo. The hurricane came like the devil. El diablo no puede hacer eso, The hermanos. devil can't create that. Él no creó nada, Él no está en control He de hasn't created nada. anything. He doesn't control any of those Él things. controla la maldad He controls wickedness, y Dios lo deja. and God allows him. Pero si Él no quiere, no lo deja. But if He doesn't want it, He doesn't ¿Y a allow it. cuántos de nosotros no nos ha librado del mal? And to how many of us we have been delivered from wickedness? ¿Y cuántos han caído en el mal? How many have fallen into wickedness? ¿Ven ustedes la soberanía de Dios? Can you see God's sovereignty? Pero también ven ustedes la responsabilidad del But hombre. you can also see man's responsibility. No porque Dios sabe las cosas, todas las cosas, todo se lo vamos a dejar a Dios. Not because God can do all things, we will leave everything to God. ¿Para qué oro? We say, well, then why La pray? Biblia dice que sé salvo y será, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. The Word of God says that if you believe in the Lord Jesus Christ, you and your house shall be saved. Es una promesa de Dios. That is one of God's promises. No me tengo que preocupar en orar. I don't have to be worried about praying Ya el Señor prometió because the Lord already promised que it. dijo viva como quiera, no me importa. So Dios live ya however you lo want, it tiene doesn't matter. salvo. But I'm saved. Somos responsables We are responsible delante de Dios before God de nuestros actos, for hermanos. our actions. Entonces es por eso que nosotros necesitamos conocer la soberanía de Dios. This is what we need to know about God's sovereignty. Y vamos a verlo, tres aspectos de la soberanía de Dios. We're going to be taking a look at three aspects of that sovereignty. En primer lugar, su poder soberano. First, His sovereign power. ¿Qué significa? What does it mean? Que él ejerce su poder como Él quiere. He exercises His power as He wants. Él quiere demostrar su poder, o si no quiere demostrar su poder, eso no le hace menos Dios. If He wants to show His power, He shows it. If He doesn't want to, if He does not want to show it, it doesn't mean He's not God. Cuando lo demuestra, no le hace más Dios. When He shows it, it doesn't make Him more of a God. Y cuando no lo demuestra, no lo hace menos Dios. Now, when He doesn't, it doesn't make Him less of God. Una vez, hermanos, el diablo tentó a Jesús Another occasion, the devil tempted Jesus y le dijo, si eres Dios todopoderoso, and said, if you are the all-powerful God, haz que estas piedras se conviertan en pan. then turn these stones into bread. Dios no quiso. He didn't do it. ¿Podía hacerlo, hermanos? Could He have done it? Sí, podía hacerlo, Yes, He could have done it, pero no quiso. but He chose not to. Él puede sanar al que Él quiere. He can heal who He wants. Él puede detener su sanidad y decirle, bástate mi gracia.
He can detain and say, my grace is sufficient for you. Por ejemplo, un leproso se le acercó y le dijo, si quieres puedes sanarme. For example, a leper came to Jesus and said, Lord, if you want, I can be healed. Y el Señor le dijo, sí quiero. And the Lord said, yes, I want to. Mas en cambio Pablo le dice, Señor, por favor, quítame este aguijón de mi vida. However, Paul prays and says, Lord, remove this thorn from my life. Y Dios dijo, no, The Lord said, no, bástate mi gracia. my grace is sufficient for you. Dios podía quitarle el aguijón a San Pablo, hermanos. Could God have removed the paw from thorn's side? Sí podía. Yes, he could have. Dios puede quitar las enfermedades a nosotros. He can remove our sicknesses. Sí lo puede hacer. Yes, he can do it. Pero cuando estamos en una enfermedad, But when we are in sickness, muchas veces hay un propósito de Dios. many times there's a purpose from God. Muchas veces estamos For sufriendo. that, we are suffering. Muchas veces estamos sufriendo la consecuencia de nuestro pecado. We suffer the consequences many times of our sins, Y Dios nos deja. and God allows it. Así es que Dios usa su poder y controla su poder. So God uses his power and he controls that power. Su poder y autoridad son ilimitados. His power and authority are unlimited. Para todo su poder, hermanos, Dios no tiene límites. God has no limits as it pertains to his power. A veces nosotros expresamos expresiones tontas. Sometimes we say foolish things. Por ejemplo, For example, ay, ¿por qué no nací en Europa? you say, why wasn't I born in Europe? Hubiera sido mejor que yo fuera europeo. It would have been better to have been European. No, Dios no quiso. No, God didn't want it that way. Quiso que nacieras en América. God wanted for you to be born in America. Bonito lugar también, amén. A nice place too. A veces le dijimos a nuestra mamá cuando sufríamos, Sometimes we would tell our mom when we were suffering, ¿por qué me hiciste nacer? why did you bring me into this world? Yo no te dije que quería nacer. I didn't tell you I wanted to be born. Es una tontera, hermano. It's stupid. Fue Dios. It was God. Fue Dios el que plantó la semilla en nuestra It madre was God who planted the seed in our mothers para que naciéramos. so that we would be born. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para Why? nosotros. Because God has a purpose for us. Aunque muchas veces nosotros torcemos los propósitos de Dios Even though many times we twist God's purposes por nuestra irresponsabilidad through humana our lack of human responsibility, y queremos dejarle toda la carga al Señor. and we want to put all the burden on God. Dios lo puede hacer, God can do it, pero Dios nos hace responsables a nosotros but He makes us responsible para que entendamos to understand su soberanía en nuestras His vidas. sovereignty in our lives. ¿Por qué Dios no nos hizo nacer en Marte o en la Luna Why did God not allow us to be born in the moon or on Mars para que pudiéramos ir y venir rápido? so He could go and come quickly? Dios lo puede hacer. Could God have done it? Claro que lo podía hacer. Yes, He could have, Él no quiso hacerlo. but He didn't want to. Así es que, hermanos, a veces el Señor manda huracanes So sometimes we want for God to send hurricanes, y a veces no manda nada. and He doesn't send anything. A veces queremos que Dios mande un huracán We want God to send those hurricanes, y Dios no manda nada. and He doesn't send anything. Y a veces viene un huracán y no queremos que venga el huracán And sometimes we don't want the hurricane to come, and it comes. y Dios lo manda. God sends it. Para Él nada le es There's imposible. nothing impossible for Miren Him. un buen ejemplo. For example, Hace unos meses se llevó a cabo las votaciones en el Senado de Hawái some months ago, some elections were carried out in the Senate here in Hawaii para establecer en las cortes el casamiento homosexual. to establish marriage equality, marriage between people of the same sex. Y por ahí en el Pacífico venía un huracán. And the Pacific was coming, and that hurricane was coming to the Pacific. Y que muchos cristianos dijimos, qué bueno, Many Christian con men said, ese huracán good. With that hurricane, van a saber que Dios le está hablando al estado de they will know Hawái. that God is speaking to the state of Hawaii. Pero Dios no quiso. But God didn't want that. Se fue a otro lugar, se It went off desapareció. in another direction, dissipated. ¿Se dan cuenta, hermanos? Can you see Que Dios es el que tiene todo en control that God is the one who has all things y in no His hay control, nada and there's nothing que se le escape de su mano. that escapes from His hand? Otro de los aspectos de su soberanía es su voluntad. Another aspect of His sovereignty is His will. Fíjense ustedes, hermanos, cómo Dios a nosotros nos dio nuestra voluntad. Look at how God has given us a will. Ok. A nosotros como seres humanos, As human beings, nadie nos obliga a buscar de Dios. no one obligates us to seek God. Nadie nos obliga a hacer algo que nosotros no queremos. No one makes us do anything that we don't want to do. Dios nos dio voluntad. God has given us a will. Bueno, pues así, hermanos, Dios tiene su propia voluntad. In that same way, God has His own will. Y en el Efesios dice así, hermanos, In Ephesians, it says this:
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de qué, hermanos, de su voluntad. In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. Así es que, hermanos, en su santa voluntad So within his holy will y en su santa sabiduría and in his holy sovereignty, nos dio un parecer. he has given us a will. Nadie se parece, nadie es igual que nosotros. We have our own appearance. No one looks like us. No se le repitieron a Dios. Dios no nos hizo repetidos, God didn't clone us as someone else. excepto a los que son mellizos o gemelos. So those who are twins, Dios los hizo iguales porque Él quiso hacerlo God made them así. that way because he wanted to do it that way. El otro aspecto, hermanos, que la Biblia habla de su santa voluntad, que Él hace como Él quiere. The Bible says that he does as he wills. Su voluntad dice que es santa. His will is holy. Sus pensamientos hacia nosotros son de bien. His thoughts towards us are thoughts of good. Siempre estamos pensando, Dios te va a castigar. We're always thinking, God's going to punish me. Bueno, Dios no nos castiga, Well, God doesn't punish us, pero Él permite el castigo. but he allows punishment. Cuando nosotros desobedecemos, When we disobey, Él permite el castigo. he allows punishment to come our way. Pero hay otros vagos que nada les pasa, hermanos. But they're the wicked people who nothing bad Y comes their decimos, way. miren ese cómo es y Dios no le hace nada. Like, man, look at this person. Look how they are, and God doesn't do anything about it. Dios no quiere hacerle. Dios tiene otro plan para él. God has another plan for that Entonces person. unos sufren, otros no sufren. Some suffer, others don't suffer. Pero ¿quién tiene el control? But who has control? Bueno, es la voluntad de Dios. It's God's will. Y a veces no queremos aceptar la voluntad de Dios. Sometimes we don't want to accept God's will. Nos oponemos a su voluntad. We oppose his will. Pero Él nos enseñó el Padre Nuestro y dijo, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. When he taught us how to pray, he said, let your will be done in heaven as it is on earth. El problema está en que el destino o la meta que Dios tiene para llegar, a veces encontramos un montón de situaciones The problem is that in the final destination, along the way, we find a lot of different obstacles. y no entendemos And we don't understand por una razón, for one reason. porque no conocemos al Dios que es soberano. Because we don't know the God who is sovereign. Señor, ¿será tu voluntad esto? We ask, Lord, could this truly be your ¿No will? será tu voluntad esto? Is this not your will? Y nos cuestionamos And we question. y no sabemos cuál es la voluntad. And we don't know what is his will. Recordemos siempre, hermanos, Let us always que remember, Dios nos enseñó que se hiciera su voluntad. the Lord Jesus said, let your will be done. Y cuando estamos pasando por pruebas en nuestras vidas, And when we are going through tests in our lives, es su voluntad. it is his will. Hay cristianos que dicen, yo le oro a Dios y Dios me responde rapidito. There are Christians that say, well, when I pray to God, he answers quickly. Qué bueno, gracias a Dios. That's good. Praise Es su, God. es su voluntad. That's his will. Y a otros que no les contesta And others who are not y answering, nos quejamos que Dios no nos contesta, and we believe God doesn't answer us, no podemos hacer nada. we can't do anything about it. No es su voluntad contestar. It's not his will to answer that prayer. Porque, hermanos, si nosotros entendiésemos la soberanía de Dios, Because if we could understand God's sovereignty, que lo que nos pasa está dentro de la voluntad de Dios, that what happens to us is within his will, entonces estaríamos tranquilos, then we would be calm. porque nada pasa si no es su voluntad. Because nothing happens unless it is his will. A veces nos corren del trabajo Sometimes we're fired from our sin jobs ninguna razón without any reason. y nos lamentamos, ¿por qué me pasó And we ask, esto? why has this happened? Y no entendemos And we don't understand que fue Dios that it was God que nos sacó de ahí, who took us out of there porque tiene algo mejor para nosotros. because he has something better for us. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Because he has thoughts of good towards us and not of wickedness. Y a veces Calamity. estamos llorando, ¿por qué, Señor, me Sometimes sacaste we're crying, de why, ahí? Lord, did you bring me out of there? Porque yo te quería dar algo mejor. He says, because I wanted to give you something better. O porque te estabas portando mal, por eso lo hice. Or because you were engaged in misconduct, that's why I did it. ¿Entienden ustedes lo que es la voluntad de Dios, Do you hermanos? understand what God's will is? Así es que algunos cristianos, es triste decirlo, pero es la verdad, no conocen a Dios. Some Christians, it's sad to say it, don't know God and they're frustrated. Y por eso viven frustrados, aunque son salvos y nacidos de nuevo, Even though they're saved and they're born again, pero al no conocer que Dios es soberano but in not knowing that God is y sovereign que Él tiene todo dominio y control, and he has everything under his control, y que a veces en su voluntad hasta nos hace pasar por pruebas and then in his will, he even makes us go through tests, y nos sentimos frustrados. then we feel frustrated. Quiero que conozcamos a Dios mejor, I hermano. want us to know God better, brothers.
Quiero que tomemos responsabilidad de nuestras vidas. I want us to take responsibility for our lives, Quiero que conozcamos a Dios, to know God, que Dios va a hacer muchas buenas cosas and that He will do many great things, y que Dios no va a permitir otras. and that He will not allow others. Hace unos días tuvimos una experiencia bastante triste Some days ago, we had a pretty sad experience. porque había una mujer que tenía a su esposo enfermo, There was a woman whose husband was sick, una mujer llena de fe, hermano. a woman full of faith, Que cuando usted iba a visitar a ese enfermo, that when you went to visit her husband who was sick, usted se llenaba de fe, you were filled with faith, de ver la fe de aquella mujer. and seeing that woman's faith. Ella quería que su esposo viviera, She wanted her husband to live, pero Dios no quiso. but God didn't want it that way. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Si esa mujer tenía fe para que su esposo estuviera And con that woman ella, had faith so he would be healed. no entendemos todo el panorama completo. We don't understand the big picture. Imagínense, hermanos, que su esposo hubiera vivido Imagine if her husband had lived, y que años después and that years later, se casara con otra mujer y dejara a esta mujer. he would have married another woman and left his ¿Qué iba a current wife. sentir ella? What would she have felt? Ella desearía que mejor se hubiera muerto. She would have desired that he would have rather died. ¿Entienden eso, hermanos? Can you see this? Entonces Dios tiene todo en control. So God has everything under his control. Nada dice que pasa sin su voluntad. Nothing happens without it being his will. Dice, ni la hoja del árbol cae si no es su voluntad. Not even the leaf of a tree will fall unless it's his will. Dice que Él llama a sus ejércitos celestiales. That he calls his heavenly armies. Cuando habla del ejército celestial, habla de todas las estrellas. He refers to the stars. Y dice, y todas se presentan. And they all present themselves. Y no falta ni una. And not one is missing. Y Él la conoce por su And nombre. he knows them all by their names. Dice que Él sabe cuántas arenas hay en el mar. He knows the grain of sand in the ocean. Imagínense, hermanos, Imagine that. el poder de Dios. Imagine God's power. Entonces, cosas suceden So things happen y cosas no suceden and things don't happen por la voluntad del Señor. by the Lord's will. Así es que vamos a ver cómo ejecuta el Señor su voluntad. Let's see how the Lord exercises his will. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. ¿Cómo se hará, hermanos? Respóndame. De la manera que lo he pensado. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿No se lo hace maravilloso? Y será confirmado como lo he determinado. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen. El salmista decía, yo amo tus decretos. The psalmist wrote, I love your decrees. Los decretos son los mandamientos de Dios. These decrees refer to God's commands. Lo que Dios dijo que se debe de hacer. What God said should be done. Los decretos son sus leyes The decrees are his laws que debemos nosotros de obedecer. that we should obey. ¿De dónde salió eso de que yo decreto que se haga así? So where do we get this saying that I decree that this should be so and so? ¿De dónde salió eso, hermano? Where did that come from? Nosotros no tenemos ningún poder en nuestra vida para, yo decreto que sea así. We have no power to say, well, I decree that it should be this way. Ese es un atentado en contra de la soberanía de Dios. That's an insult against God's sovereignty. O yo determino que se haga así. I determine that it should be this way. Calmado, Diositos, no somos tan grandes Calm down, little gods. We're not so great como para ordenar, decretar. as to order or to decree. Hace unos días estaba leyendo un libro Some days ago, I was reading a book. que decía, pide, decreta, recibe. It says, ask, decree, and receive. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! It's a tremendous word. O sea, pide lo que quieras. In other words, ask for what you want. No, pues yo quiero una mansión en Beverly Hills. Well, I want a mansion in Beverly Hills. Ok, decrétalo. Decree it. Y lo decretas. And you decree it. Y luego And then lo recibes. you receive it. ¡Wow! Wow. Imagínense, hermanos, Imagine that. ¿qué sería del cristianismo? What would Christianity be like? Pero hay algunos But there are some que se dan esa autoridad de decir, yo decreto who give themselves authority and say, well, I decree que voy a ser bendecido. that I will be blessed.
que voy a tener un carro nuevo. that I'm going to have a new car. Pues claro, tiene un padre que tiene dinero y le compra un carro nuevo. Of course, they have a father who has money, but gives them money to buy the car. Y dicen, yo decreté y se hizo así. So I decreed and it was so. Eso no es verdad, hermano. That's not true, brothers. Es una mentira del diablo. It's a lie from the Es devil. atentar contra la autoridad de It is Dios. to insult God's sovereignty. Así es que sigue diciendo And then it continues. que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de sus hombros. I will crush the Assyrian in my land. On my mountains I will trample him down. His yoke will be taken from my people and his burden removed from their shoulders. Ahí habla Here it talks que Dios permitió a los asirios subyugar a la nación de Israel. and how God allowed Assyria to subject the nation of Israel. Pero el día que él quiso, hermanos, But in the day that he wanted, les quitó ese yugo. he removed that yoke. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. This is the plan determined for the whole world. This is the hand stretched out over all nations. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿y quién la hará retroceder? For the Lord Almighty has purpose, and who can thwart him? His hand is stretched out, and who can turn it back? ¿Entendemos esto, hermanos? Can we understand this? Dios tiene todas las cosas y Él hace todas las cosas God has all things and does porque all tiene things todo poder because he has all power. y porque si Él lo quiere hacer, And because if he wants to do it, Él lo hace. then he will do it. Amén. Amen? Él lo hace. That's how it works. Una de las epístolas dice, One of the epistles says, y Él nos concede todas las cosas, y Él nos concede todas las cosas, and he concedes all of these things porque hacemos su voluntad because we do his will y porque guardamos sus and mandamientos. because we keep his commandments. Entonces ahí hace un énfasis muy So importante there are places, an important emphasis, que cuando caminamos en la voluntad de Dios, that when we walk in God's will, Dios hace muchas cosas por nosotros, God does many things for us. pero muchas veces Él no hace nada. But many times he doesn't do anything. Imagínense, hermanos, Él permitió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Imagine, he allowed John the Baptist to be beheaded. ¿Por qué no lo resucitó? Como Why did hizo he con resurrect Lázaro. him? As he did with Lazarus. Porque no quiso. Because he didn't want to. Él sanó al paralítico, He healed the paralytic, pero a San Pablo no lo quiso sanar. but didn't want to heal Paul. ¿Por qué? Why? Es su voluntad. It's his will. Nada puede mover la voluntad de Dios. Nothing can move God's will. Así es que Él tiene poder So does he have power? para hacer lo que Él He quiere. has power to do what he wants. En su voluntad está hacer o no In hacer his will is the power to do or not do lo que Él quiere. what he wants. Y en tercer lugar, In the third place, el tercer aspecto the third aspect de su soberanía está en su autoridad. is in his authority. Dice, ¿y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza? And his incomparably great power for us who believe. That power is the same as a mighty strength. Lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. He exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Así es que, hermanos, el tercer aspecto de su soberanía es su autoridad. So the third aspect is his authority. Él sí puede decretar. He can decree. Él decretó las leyes He decreed the laws. y nosotros estamos sujetos And we are subject a obedecer sus leyes. to obey his laws. Hay un dicho muy vulgar que dice que Dios no cumple antojos, There is a popular saying which translated, God is not a genie, ni endereza jorobados. nor does he straighten out those who are pretty much bent over. Lo que quiere decir que Él lo podría hacer What it means is that he cannot do porque lo hizo en una mujer that because he did in one person que era jorobada who was bent over, y Él quiso, hermanos, he did it because he wanted to. enderezarla. He wanted to straighten her out. Y hay algunos otros que han querido decir, Señor, pero tú enderezaste esa jorobada, Some others say, well, Lord, you straighten her out, enderezame a mí. then straighten me out.
Pero Él no quiere. but he doesn't want to. Él tiene toda autoridad. He has all authority. Ahora vea el panorama alrededor de nosotros. Now look at our panorama. Vea la situación en que está sucediendo todas las cosas. Look at the situation occurring. Pregunta, ¿quién In está society. en control? We ask, who is in control? ¿Dios o el diablo? Is it God or is it the devil? ¿Por qué Dios permitió, hermanos, que Saulo de Tarso matara a la iglesia? Why did God allow Saul of Tarsus to kill the church? Que los persiguiera y que salieran como locos por todas To partes. persecute them, and they were scattered everywhere. ¿Saben por qué? You know why? Porque Dios le había dicho a la iglesia, Because God had told the church, ir por todo el mundo. go to the whole world. Y durante de más de 20 And años, for more than 20 years, nadie movió un dedo. no one moved a finger. Así es que Dios usó a Saulo de Tarso So God used Saul of Tarsus para perseguir a la to iglesia. persecute the church. Pregunto, I ask, ¿por qué lo escogió después para predicar el evangelio? why did he choose Saul to later on preach the gospel? Siendo un malvado perseguidor de la iglesia. Being a wicked persecutor of the church. Solamente, hermanos, porque Él tiene autoridad para hacer una u otra cosa en nuestras vidas. Simply because he had the authority to do one or another thing in our lives. Así es que Dios hace las cosas en nosotros So he does things in us y nos dice, yo te quiero usar en esto. and says, I want to use you in this. Y ese es nuestro privilegio. And it's our privilege. Dios nos usa. God uses us. Yo quiero que tú prediques. I want you to preach. Yo quiero que tú barras. I want you to sweep. Yo quiero que tú me sirvas. Él tiene toda autoridad He para has con all nosotros. authority towards us. Y nosotros tenemos una responsabilidad grande And we have a great responsibility que tenemos que obedecer a Dios. in that we have to obey God. Yo no sé cuántos en su trabajo les han dicho, yo trabajo mejor que tú. I don't know how many even tell at work, well, I work better than you do. Yo debería ganar lo que tú I ganas. should be earning what you earn. Pero no es la voluntad de Dios, hermanos. But it's not God's will. Es la voluntad de Dios que tú ganes lo que otros It's no God's will ganan. for you to earn what others are not earning. Dios quiere así y así Dios lo ha determinado. That's how God has determined it, and that's how it is. ¿Por qué Dios, hermanos, Why does God, se place en usar a gente malvada para su servicio? where's God using, please using wicked people for his service? Como Saulo, Like Saul, como todos nosotros, hermanos, like all of us, que fuimos malvados, pecadores who were wicked sinners, y que hicimos mal delante de Dios. who did what was evil before ¿Por qué God. Dios nos escogió para un servicio? Why has God chosen us for service? Porque Él quiso, hermano. Because he wanted it. Entonces fíjate la responsabilidad que tienes. So look at the responsibility that you have. Dios te llama a ti para salvación. God calls you for salvation. Dios quiere que tú seas salvo. God wants for you to be healed, Por eso te hizo el llamado. to be saved. That's why he called you. Ahora tú tienes una grande responsabilidad Now you have a great responsibility de hacer caso al llamado de Dios. to pay attention to God's call. Así es que el tercer aspecto de su soberanía es su santa voluntad. So we see his authority, his will. Que Él ejerce toda autoridad sobremanera,mente. Él es autoridad. Él ejerce su autoridad, Él ejerce sin que nadie se le impida, porque Él es el Dios que todo lo puede y es el Dios de toda He sabiduría. exercises his power because no one can impede it. He exercises all of his wisdom. En Efesios, In Ephesians, si le bajas tantito la línea, bájale. Ya te fuiste muy alto. Thank you. En Efesios 1:19 in Ephesians 1:19, nos muestra de una manera maravillosa cómo su autoridad va ligada con su poder y a la vez su voluntad. we see how his authority is binded to his power and at the same time to his will. Ahí lo vemos. We see it here. Y cuando la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza. And his great, incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo un nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Y sometió todas las cosas. And he submitted all things Una to his autoridad will. absoluta de An parte de absolute Dios. authority on God's part. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante Now, why is it so important que conozcamos a ese Dios to soberano? know the sovereign God? Porque cuando conocemos a ese Dios soberano, Because when we come to know the sovereign God,
podemos descansar en nuestra vida We can rest in our lives y no angustiarnos por la situación que va a venir. and we won't be anguished by the situations that will come Porque Dios todavía tiene control de todas las cosas. because God has control over all things. Amén. Amen. Entonces Dios nos da nuestra responsabilidad. So Él va a He gives hacer us su our parte responsibility. He says, I'll do my part, y nosotros vamos a hacer nuestra parte. and we have to do ours. Así es que es importante que conozcamos el nombre de Jesús. It's important for us to know the name of Jesus. Cuando no se conoce el nombre de When Jesús, you don't know the name of Jesus, se vive en miedo y en temor. we live in fear. Pero cuando conocemos el nombre de But when Jesús we come to know the name of Jesus y recibimos la autoridad de Dios, and receive His authority, en su nombre permitió que oráramos por enfermos para que fuesen sanados. He allows us to pray in His name so that the sick would be healed. Y aunque a veces algunos no sanan. Even though sometimes some are healed and others are not. Su nombre es tan poderoso que aún personas que no son creyentes pueden orar a Él. His name is so powerful that even non-believers can invoke it. Y si Él quiere, And if He wants, los escucha. He listens to them. Las escrituras también nos enseñan que algunos harán milagros en su nombre, porque Scriptures teach conocen us el nombre, that some will do miracles in His name because they know His name, pero no entrarán en el reino de los cielos porque no conocen una intimidad con Dios. but they want to enter the kingdom of heaven because they have no intimacy with God. ¿Por qué, hermanos? Algunos cristianos oran y no reciben respuesta Where do you see some Christians pray, some receive an answer to their prayers, and others don't? por la soberanía de Dios. Because of God's sovereignty. Así es que ya no vamos a orar. So, are we going to pray? Dios nos manda que oremos. God commands us to pray. No vamos a orar porque al fin que a lo mejor Dios ni quiere. We say, well, we won't pray because maybe God won't do it. Se dan cuenta cuando nos decepcionamos de Dios, por ejemplo. This happens when we become disappointed with God, for example. Cuando no le conocemos. When we don't know Him. Si le estamos pidiendo algo a Dios If we're asking God for something y Dios no quiere and God doesn't want to, y nosotros conocemos la soberanía de Dios, and we know God's sovereignty, entonces podemos decir, then we can say, yo no sé por qué Dios no quiere, well, I don't know why God doesn't want to. pero Él es Dios. But He is God. A Él nadie lo mueve, No one can move Him, ni nadie le dice and no one can tell Him lo que tiene que hacer. what He has to do. Para terminar, To finish, quiero que leamos un capítulo. I want us to read a chapter. Isaías 40, Isaiah 40. y vamos a leer unos versículos, We're going to read these verses, 12 al 31. 12 to 31. Y con estos versos, And with these verses, usted va a entender toda la soberanía de Dios you will understand all of God's sovereignty que rige este mundo. that rules this world. Por ejemplo, Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano y puede calcular con sus dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. Who has measured the waters in the hollows of His hand, or with the breadth of His hand marked off the heavens? Who has held the dust of the earth in a basket, or weighed the mountains on a scale and the hills in a balance? ¿Lo están leyendo, hermanos? Are you reading it, ¿Conmigo? brothers? Ok, léanlo, ok. Read it. Esto es importante para su vida. This is important. Verso 14, 13, verso 13. A Dios nadie le enseña nada. Nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Who can fathom the Spirit of the Lord, or instruct the Lord as His counselor? Whom did the Lord consult to enlighten him, and who taught him the right way? Who was it that taught him knowledge, or showed him the path of understanding? Las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que una simple grano de arena. Surely the nations are like a drop in a bucket. They are regarded as dust on the scales. He weighs the islands as though they were fine dust. No hay en los bosques del Líbano animales ni leña suficiente para presentar en su altar una ofrenda como él se la merece. Lebanon is not sufficient for altar fires, nor is animals enough for burnt offerings. Para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Before him all the nations are as nothing. They're regarded by him as worthless and less than nothing. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios hace
lo que Él quiere. Ahora miren lo que dice God does as he wants. acerca de los ídolos que dicen que pueden hacer. Regarding the idols that say they can do, Ellos no pueden hacer nada. they can't do anything. A Dios no podemos compararlo con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Los escultores fabrican estatuas, los joyeros las recubren de oro y les ponen cadenitas de plata. Los que no tienen dinero buscan un palo que no se pudra, se lo llevan a un artesano, pero este, por más hábil que sea, hace un ídolo que ni pararse puede, pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. Denle un aplauso al Señor, hermano. With whom then will you compare God? To what image will you liken him? As for an idol, a metal worker cast it, and a goldsmith overlays it with gold and fashioned silver chains for it. A person too poor to present such an offering selects wood that will not rot, to look for a skilled worker to set up an idol that will not topple. Well, you cannot compare God to any of these images. Ok, este es nuestro Dios. This is our God. Ok, vamos a continuar Let us continue. y vamos a ver, a seguir viendo su poder infinito. Let's keep looking at his infinite power. Ustedes saben bien, ¿cuántos saben esto, hermanos? ¿Lo saben bien? Pues si no lo sabíamos, pues lo aprendemos, amén. Repitan conmigo, ustedes saben bien y ya lo han oído decir. Gracias, hermano. Do you not know? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? Que Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde ahí, Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. He sits enthroned above the circle of the earth, and his people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. He brings princes to naught and reduces the rulers of this world to nothing. No sooner are they planted, no sooner are they sown, no sooner do they take root in the ground, than he blows on them and they wither, and a whirlwind sweeps them away like chaff. ¿Cuántos dan gloria a Dios por How many esto, give God hermanos? glory for this? Bájala, cuando nosotros conocemos a ese Dios soberano When we come to know that God, the sovereign God, que tiene todo control, who has all power, que tiene todo dominio, who has all dominion, ¿qué debe producir en un hijo de Dios, hermano? what should it produce in a child of God? Debe producir una completa paz, It should produce a complete peace, una completa seguridad de que nuestra vida descansa en un Dios todopoderoso, a complete security that we rest in the hands of a powerful God, que al ser inmutable y que está en todas partes, who in being immutable and who is everywhere, que es imparcial, who is impartial, que es un Dios fiel who is a faithful God, y que su voluntad está en mi vida, and whose will is in my life, en su voluntad y en su soberanía. and his will and his sovereignty. Pero en esa soberanía Él ejerce sobre mí cada cosa para bien. And this sovereignty exercises over me everything that is good. Me va a guiar con su poder He soberano. will guide me with his sovereign power. Me va a sostener con su poder He soberano will sustain me with that sovereign y con power su autoridad and soberana. with his sovereign authority. Va a gobernar mi vida. He will govern my life. Me va a decir esto es así y a veces me va a decir esto no. Sometimes he will say yes, sometimes he will say no. O deja esto o deja Or aquello. leave this or leave that. Y lo hace siempre con la intención de que sus hijos sean In bendecidos. this, with the intention that his children be blessed. El problema es que no conocer al Dios soberano. The problem is in not knowing the sovereign God. No conocemos que Él tiene toda autoridad We don't para know that he has all decirnos authority to tell us. y que tiene todo poder para ordenar lo que Él quiera. He has all the authority to order whatever he wants. Y cuando no sabemos esto, And we don't know this, estamos inquietos, then we're restless. estamos luchando. ¿Qué We're voy a struggling. hacer? What are we going to do? ¿Qué situación se va a venir? What situation will ¿Y come? ahora qué pasará? Now what will Y happen? nos espantamos por cosas que no van a And we're suceder afraid for things that are never going to happen porque Dios las tiene controladas. because God has all things in his control. Y fíjese para el altivo, está seguro y tranquilo, nada me va a pasar. Those who are prideful on high, nothing will happen to me. Dijo el rico, mira, tienes mucho dinero para vivir muchos años. They both say they have a lot of money to live for many years. Gózate, huélgate, haz lo Enjoy que yourself, quieras. play, do whatever you want.
Y Dios le dijo, necio, God says, you're foolish. Dios ha pedido tu alma para esta noche. God has demanded your soul tonight. ¿Pero qué pasó? But what happened? Si tenía todo. If they had everything, Eso no es verdad. that's not true. Dios es el que controla todas las cosas. Controls all things. Y es nuestra responsabilidad And it is our responsibility delante de Dios before God obedecer sus to decretos, obey His sus decrees, leyes, His laws, sus mandamientos, His commands, aunque estén en contra de nosotros. even though they be against us. Le decía a mi esposa hace unos días I'll tell my wife some que days oí ago la oración de un indito allá en México, de I was donde yo soy. to the prayer of a child from Mexico, from where I am, También yo soy indio, ¿ok? Y oí, hermanos, el respeto que le tenía a Dios. and I heard the respect that he had towards God. Señor, mi Dios He said, grande, Lord, my great God, usted que está en su trono de you who are gloria, on your throne of glory, tenga a bien mirar a este humilde siervo. please look at your humble servant Y con un respeto, hermanos, with great respect y con una paz, and with peace, sabiendo que el Dios del cielo knowing that the God of heaven iba a operar en él su voluntad. was going to operate his will. ¿Por qué? Why? Porque conocía la soberanía de Because he Dios. knew about God's sovereignty. Pero cuando no conocemos su soberanía, But we don't know about his sovereignty, nos espantamos. we become afraid. Híjole, ya se va a acabar el trabajo. ¿Y ahora We say, well, we're just going to run out. Now what? qué vamos a hacer? Now what are we going to do? ¿Saben por qué muchos de nosotros no tenemos casa? You know what? Many of us don't have Porque homes no creemos que podemos pagarlo. because we don't believe that we can pay it. Yo creo que si nos hubiéramos atrevido a ir a comprar una casa, I think if we had gone to go buy a home, la estuviéramos pagando. the house would be paid for Porque Dios tiene todo en su voluntad. because God has everything in his will. ¿Y por qué otros no la pudieron pagar cuando subió el interés? Why couldn't others pay when the interest went up? Porque no era la voluntad de Dios, hermano. Because it wasn't God's will. Yo no sé si entienden esto, I don't know if you can understand pero this. parece una contradicción. It appears to be a contradiction. Pero sea como sea, But be it how it may be, si tú conoces la soberanía de Dios, if you know about God's sovereignty, vas a estar seguro de Dios. you will be sure in God. Vas a ver quién es tu You will Dios. know who is your God. Y sea para bien o sea para mal, Be it for good or for bad, tú vas a estar conforme. you will be conformed. Porque Él es Dios y no hay nadie que le diga, ¿por qué lo Because he is haces? God who says, what are you doing? Él es Dios, hermano. He is God. Para terminar, To finish, su grandeza. his greatness. Nuestro Dios afirma, con nadie me pueden comparar. Nadie puede igualarse a mí. ¿Lo están leyendo, hermanos? ¿Cómo dice? Esto es precioso. It says, to whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry hosts one by one and calls forth each one of them by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Why do you complain, Jacob? Why do you say, Israel, my way is hidden from the Lord, my cause is disregarded by my God? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que nos imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Los jóvenes se cansaron por más fuerte que sean. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will Aleluya. walk ¿No and dan not be gloria a faint. Dios, hermano? Ahora véalo en la lógica. Now look at it in a logical sense. Eso es absurdo. It's absurd, right? ¿Quién puede volar? Who can fly? ¿Quién puede correr sin Who cansarse? can run without getting tired? Bueno, Dios lo puede hacer. God can do it Porque nuestra vida es una carrera. because our life is a race. Pero ¿no ven que algunas personas se hacen viejos más que otros? Why do some people get older than others? Porque están preocupados. Because they're concerned. Porque no conocen al soberano Dios. Because they don't know the sovereign Porque no God. pueden confiar en ese Dios Because they can't trust in that que God tiene todas las cosas en who control. has all things in his control. Dios controla todo, hermano. God controls all things. Por eso Dios un día llamó a Moisés y le dijo, mira, ve
ve a sacar a mi pueblo. That's why God called Moses, go and bring my people out. Y Moisés dijo, no, es que yo no sé hablar. He said, well, I can't speak. No, que soy tartamudo. Oh, I stutter. Y dijo, no, yo no voy. He said, no, I can't go. Híjole, y Dios que hubiera dicho, What would God have said? oh, ¿quién podrá defenderme? Would he have said, oh, who can protect me now? ¿Quién me podrá ayudar Who ahora? can help me? Rápido le dio la solución. He quickly gave him the solution. Dios tiene todo en control, hermano. God has everything under control. Entonces vemos su poder soberano, So we see his sovereign power, su voluntad soberana, his sovereign will, su autoridad soberana. his sovereign authority. Nos protege, He protects us. nos dirige, He directs nos us. gobierna, He governs us. como lo hizo con los hombres y mujeres en la Biblia, As he did with the men and the women in the Bible, así también lo hace con nosotros. it will also be with us. Y en este libro está la historia de muchos hombres y mujeres que conocían al Dios soberano In this book, you find the story of many men and women who know that sovereign God y que descansaron en él. and who rested in him. Que cuando Nabucodonosor dijo, los vamos a echar al horno de fuego si no adoran a mi Dios, When Nebuchadnezzar said, we're going to throw you into the furnace of fire if you don't worship this statue, ellos conocían a Dios. they knew God. Le dijeron, ¿sabes qué, rey? They No said, you vamos know a what, king? adorarlo. We're not going to worship it. Nosotros tenemos un Dios soberano We have a sovereign God que nos puede librar del who fuego. can deliver us from the fire. Y si no nos libra de todas maneras, no lo If he vamos a doesn't deliver adorar. us, we still won't do it. ¿Qué están diciendo? What are you saying? Miserables, mándenlos 7 veces, encienden el horno para que mueran estos. Turn their furnace up 7 times hotter than usual. ¿Y qué pasó, hermano? Los And what happened? echaron They were thrown in, y ni siquiera sus camisas olían a humo. and their garments didn't even smell like smoke. ¿Por qué? Why? Porque estos conocían Because they knew la soberanía del Dios the Todopoderoso. sovereignty of Almighty Ellos God. sabían que Dios los podía librar. They knew that God could deliver them. Ahora entiende esto. Now understand this. ¿Por qué Dios no libró a Esteban cuando lo apedrearon? Why did God not deliver Stephen from being ¿No stoned? parece una contrariedad? Does it seem something contrary? Bueno, porque Dios quería eso. God didn't want that. Esteban miraba al cielo y se gozó. Stephen looked at heaven, Cuando lo he estaban apedreando a rejoiced. él no le estaba When he was being stoned, haciendo ningún daño. it wasn't hurting him. Él se estaba viendo el cielo abierto y al Hijo de Dios que estaba sentado a la diestra del He saw the Padre. heaven open and that the Son seated at the right hand of the Father. Y qué más privilegio que estar ahí en unos momentos And con what greater Dios. privilege than to be there in a moment like that. Era la voluntad de Dios. That was God's will. Una otra cosa en nuestras vidas One other thing in our lives será la voluntad de Dios. will be the will of God. ¿Saben por qué, hermanos? El problema del cristianismo de hoy no considera a Dios omnipotente You know the problem why today's Christianity doesn't consider God to be omnipotent? porque lo han despojado de su soberanía, Because he has been removed, they've removed the sovereignty from him. porque le dan órdenes a Dios. Because they order God. Hay algunos predicadores que le dicen, Dios, te doy 3 para que hagas este milagro. Some people say, I'll give God to the count of 3 to do this miracle. Y Dios está ahí temblando. Ay, And God is ¿ahora there qué voy a shaking, hacer? trembling. What am I going to do? Han despojado a Dios de su poder, de They su remove God from his sabiduría. power and his wisdom. Cuando es Dios el mensaje del Evangelio, When God is the message of the gospel. el hombre ha puesto al ser humano como centro de atención. Man has placed man as a center of attention. Por eso los predicadores procuran siempre dar una buena imagen, That's why preachers always want to give off a good image. ser atractivos para que la gente los mire a To be ellos. attractive so people can look at them. Y se despoja a Dios por un lado. And God is pushed off to the side. La gente no va a conocer al verdadero Dios People will not know the true God. y por eso hay mucha ignorancia, That's why there's a lot of ignorance, mucho miedo. a lot of fear. Por eso algunos lo tratan así, That's why some present him that way. contándole, amenazándolo, Telling him, threatening him. echándole en cara. Señor, things tú in his face. dijiste Say, Lord, you said this, y ahora lo tienes que and hacer. now you have to do it. ¿No le parece esto una blasfemia, hermano? Does this seem blasphemous to you? ¿Cómo le podemos decir a Dios semejante How cosa? can we tell God anything like that? Y déjeme decirle, yo me incluyo entre ellos. Porque muchas veces, yo lo he dicho también, I've said this as well. pero gracias a Dios, But I thank God que Dios se revela en nuestras vidas that God reveals himself to our lives para conocerle mejor. to know him better. Dios no es sirviente de nadie. God is not anyone's servant.
Nosotros ofendemos a Dios gravemente We offend God. cuando creemos que Dios es nuestro creado. We believe that God is our puppet. Eso no es verdad, hermano. It's not true, brothers. Leí un libro que decía I read a book that said que Dios cuando nos mira se hinca y nos dice, mi hijo, ¿qué quieres que te haga? that when God sees us, He bows down and He kneels down and says, "My son, what do you want me to do?" Eso es absurdo. That's absurd. Esa es una blasfemia, hermanos. It's a blasphemy. Dios no es siervo de nadie. God is not a servant of anyone. Él hace lo que Él quiere. He does what He wants. Tiene poder He has para power hacerlo, to do it. tiene autoridad He has para authority decretarlo to decree it, y tiene voluntad. and He has Si the quiere will. lo hace, If He wants si to no do quiere it, no lo hace. He does. If He doesn't want to, He doesn't do it. pero tú y yo But you and I tenemos una responsabilidad muy grande have a delante great de Dios. responsibility before God. Y es abrir nuestro corazón, And it's to open our heart, aceptarlo en nuestra vida to accept Him in our y lives, dejarlo que Él gobierne to nuestra love vida. that He govern in our lives. Y entonces And then podremos descansar we tranquilamente go to rest en nuestro in Dios peace in our God, soberano. who is sovereign. Denle un aplauso al The Señor. Lord clap offering. Póngase de pie, iglesia. Please stand. Vamos a orar. Let's pray. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Esta mañana hemos aprendido una tremenda enseñanza acerca del Dios a quien nosotros servimos. Al Dios soberano, el Dios que todo lo puede, el Dios que tiene toda autoridad, el Dios que tiene voluntad para hacer las cosas o para no hacerlas. A ese Dios poderoso, esta mañana hemos aprendido mucho acerca de Él. Y yo creo sinceramente que esta mañana usted ha podido aprender algo que le servirá a su vida para continuar el resto de su vida en la carrera que Dios le ha llamado a hacer. Por eso es importante que entendamos que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede y que nada se puede hacer sin ese Dios soberano. Quiero que usted sepa algo. El que usted aprenda y sepa al Dios que usted sirve, le dará a su vida paz, le dará tranquilidad, sabrá que aun cuando vienen pruebas en su vida, cuando vienen luchas en su vida, usted sabrá que Dios está bajo control, que Dios va a permitir en su vida algunas cosas no agradables, pero que también Dios va a permitir algunas cosas agradables, que Dios tiene control sobre todo. Nos preguntamos, ¿tiene Dios control de mi vida? Tiene Dios control de tu vida, pero tú eres responsable de darle cuentas a ese Dios todopoderoso. Por eso es que tenemos que venir a Dios. Y yo en este momento quiero orar por ti y decirte que bajo la enseñanza de la palabra de Dios, tú vas a poder aprender mucho acerca de ese Dios. El Dios que no podemos manipularlo. A Dios no le podemos decir que haga. Él es independiente, Él no tiene nadie que le diga qué hace, Él no pide consejo a nadie, Él te conoce mejor que nadie, Él conoce tu entrar y tu salir, dice tu levantarte y tu acostarte, y bajo estas circunstancias tú puedes estar seguro de ese Dios que es un Dios soberano y sublime. Quiero en estos momentos hacer una oración por ti. Quiero en estos momentos pedirle al Señor que Dios llegue a tu corazón, que Él abra tu entendimiento, que tú le puedas conocer íntimamente como tu Salvador personal, como tu Dios providencial, como el Dios en quien tú dependes y le pides todas las cosas, y Él va a hacer lo que a Él le place hacer, y Él va a tener cuidado de ti. Si no lo conoces, haz conmigo esta oración. Ora conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido en estos momentos, Padre, que tú te reveles a mi vida. Dile al Señor, revélate a mi vida. Yo no conozco tu soberanía, yo no conozco tu poder, tampoco sé tu voluntad. Pero tú, Señor, que has hablado a través del mensaje y me has enseñado que hay un Dios soberano que tiene control, tiene poder, tiene autoridad, tiene voluntad para hacer lo que Él quiere, te pido que ese Dios venga a mi corazón. Que Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario, venga a mi vida, cambie mi corazón, cambie mi vida, ponga fe en mí y me dé el conocimiento pleno de su palabra para yo poder entender al Dios que yo estoy sirviendo. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, Dios te ha recibido como su hijo. Tú serás
escrito en el libro de la vida. Tienes una responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad de servirle, de seguirle y de hacer su santa y bendita voluntad. Así es que yo te invito para que si no tienes una iglesia, vengas al Centro Cristiano Su Gran Alabanza y seas parte de la familia de Dios aquí en Honolulu, Hawái. Será un placer poder tenerte. Nos vemos entonces la próxima semana. Esperamos que Dios te bendiga, te guarde y Él cumpla todo el propósito que tiene en tu vida. Dios te bendiga. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawái 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.